Gloria a Dios, aleluya. Gloria al que vive y reina por todos los siglos. Su nombre, hermanos, Jesucristo, aleluya. Jesucristo es el nombre, único nombre dado a los hombres, así dice en la Sagrada Escritura, amén. Debemos de creerle a la Sagrada Escritura, porque en ella se refleja la voz de Dios, la guía del Espíritu Santo de Dios, amén. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no va a pasar, dicen las grandes Escrituras, aleluya. Gloria a Dios. Hermano, vamos a continuar hablando sobre la voz de Dios. Me inclino mucho a hablar sobre este tema porque ahorita el ser humano se ha convertido a crearles confusión a las personas en las iglesias. Crean confusiones a las personas, ¿verdad? Porque la voz de Dios es una voz personal para cada persona, ¿verdad? Sí, Él llega para todo el mundo, pero Él llega personal a cada quien. Para yo estar aquí con ustedes hablando ahorita, es porque Dios llegó en su voz personal para mí. Y me dio el entendimiento y mi corazón lo convenció, ¿verdad? El que convence al hombre es el Espíritu Santo de Dios, no son los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Ellos no convencen a nadie. Pero el Espíritu Santo que hay desarrollándose en una persona que verdaderamente trabaje para las cosas de Dios, sí va a hablar. Pero es el Espíritu de Dios que convence. Aleluya, hermano. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque debemos de tener conocimiento de todas las cosas. Hay personas que Dios le habla su problema personalmente y ese problema se lo quieren llevar a la iglesia y quieren decir que es la iglesia y no aceptan en sí mismos que están morando, viviendo en algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Muchos de nosotros nos podemos creernos santos porque predicamos un evangelio, porque creemos en las cosas de Dios, porque leemos una Biblia. Mas, sin embargo, eso no nos da la santidad total. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. Eso lo dice la Biblia, aleluya. El Señor lo conoce. Entonces debemos de ser personas que verdaderamente estemos humillados a la presencia de Dios y tenemos que aceptar nuestros pecados y aceptar nuestras irreverencias a Dios y a veces la soberbia, la cervi que no baja, y personas que no baja la cervi. Si no baja la cervi a Dios, a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, no le vas a bajar la cervi a nadie, aleluya. Y más sin embargo, la Biblia dice que tenemos que humillarnos. Y a veces confundimos que debemos solamente humillarnos a Dios. Y a veces Dios nos pone una prueba, aleluya, para humillarnos a los hombres. Dios es Dios, para ver qué tan humilde podemos ser nosotros, ¿no? Y seguimos con esa servidura por ahí y creyéndonos los dueños de todo y los dueños de todos los rebaños. No, se llama Jesucristo, el dueño de los rebaños, aleluya. Ese se llama Jesucristo, amado. Más sin embargo, bueno, vamos a seguir hablando sobre la voz de Dios un poquito más cada día, entendiendo más las cosas, amén. Y leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Génesis 12, capítulo 1, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí vemos la voz de Dios que se comunicó con Abraham. Le había dicho a Abraham. Dios no le dijo a la congregación completa. No, ahí Dios le dijo a Abraham. Solamente a él, ¿verdad? Entonces, él se comunica con Abraham, santo, aleluya, vete de tu tierra, de tu parentela, y yo te mostraré el camino, yo te daré la tierra. Ese es algo personal con Abraham. Es algo muy personal con Abraham. Hermano, no sé qué tengo, pero siento una dicha en mi corazón, siento algo en mi corazón, que me quiero reír. Sale de mi corazón, no sé qué Dios me tiene preparado por allá a mí, pero lo tengo, wow, tengo días sintiendo esto. Bueno, la gloria es de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que fue una conversación personal, fue un llamado personal a Abraham, fue una conversación personal a Abraham, ¿verdad? Que Dios tuvo la voz para Abraham. Cuando el Señor llama a Abraham,
cuando llama al pueblo para una exhortación, una disciplina, un cambio, una transformación, porque la Biblia dice que el Señor va a corregir solo a sus hijos, aleluya. Si en mi vida hay disciplina de parte de Dios, gloria a Dios, bienvenida sea. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuando el Señor habla a una congregación, dile al pueblo, llama a mi pueblo, gloria, santo. Eso es el profeta que va a predicar, a hablar una palabra que el Señor está mandando a una congregación, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Muchas veces nos confundimos con una parte aquí muy delicada, que voy a hacer un ejemplo. Es una parte delicada porque es la mujer, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que la mujer debemos usar ropa decorosa. Eso lo dice la palabra de Dios. Él tiene ahí el lineamiento para nosotras, sus hermosas, aleluya, las niñas de sus ojos, que somos las mujeres para mi Señor Jesucristo, aleluya. Entonces, hay mujeres que sueñan que Dios le dijo que usara un velo. Use su velo. Que sueñan que el Señor le dijo que se pusiera la falda no sé cuántos centímetros para abajo. Use su falda. Pero cuando usted sueña algo personal que es de usted tiene que ser muy cuidadoso. Porque cuando el Señor le reveló eso a usted, santo, aleluya, gloria a Dios. Cuando el Señor le revela eso a usted, eso es para usted. Porque yo tengo que ser cuidadosa con el rebaño de Dios, aleluya, con sus ovejas, con las personas que están llegando a la congregación. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a una persona que esté llegando por primera vez a una congregación y yo la estoy recibiendo y la persona viene vestida como el Señor apenas está tratando. Pero Dios quiere acercarla a su fuego. Él quiere acercarla a su cambio, a su vida, a su transformación. Y a veces nosotros por querer ser humanos perfectos o no sé por qué acontecen estas cosas, se nos olvida la misericordia. Muchos de nosotros se nos olvida la misericordia. Y le decimos a las personas, yo tuve un sueño que mi Señor me enseñó que yo tenía que ponerme falda. Usted cuando pueda lo hace. ¿Por qué? Yo tuve un sueño que Dios me enseñó a mí que yo tenía que usar un velo. Usted cuando pueda lo hace. ¿Por qué? El sueño fue contigo, te lo mostró a ti, no se lo mostró a las otras personas que nosotros queremos señalar. Me voy a incluir, porque a veces creyendo en la palabra, ministrando la Biblia, nos colocamos señaladores de nuestros hermanos y no podemos ser así, buscadores. No podemos. Debemos de tener mucho cuidado y mucho discernimiento espiritual para poder hablar lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que Dios en verdad manda a decir. ¿Por qué? Porque si hablamos algo erróneo, eso va a juicio contra nosotros. Aleluya, santo. Dice la palabra, dice la Biblia, amados hermanos. Entonces, aquí fue una conversación con Abraham que le dijo, vete. Muchas veces estamos en una congregación y viene un profeta y dice, el Señor envía al pueblo que tiene que irse, que se vaya. No, hay una persona que el Señor dice que la va a liberar, que la va a liberar, que la va a enviar para naciones a predicar, a trabajar su palabra, porque eso es lo que Dios quiere. No podemos mandar al pueblo a salir y el pueblo viene, el que no tiene discernimiento espiritual, el que no tiene cuidado de las cosas, porque así hay muchas personas también, venden casa, venden todo, hacen un viaje ellos mismos y llegan a otro sitio y dicen que Dios los mandó. Y ahí empiezan a llevar cosas y cosas grandes. Entonces después dicen, ¿por qué Dios me permitiste esto si tú me mandaste? No, amado. Yo tengo testimonio sobre cuando Dios te va a hablar que te va a sacar de un sitio. Cuando Dios te habla a ti que te va a sacar de un sitio, usted no va a pagar pero ni medio. Usted no cancela nada. Desde que salió hasta que llegó, su viaje es pago. Y ya cuando está en la nación, se levanta ese pueblo a recibirle a usted. Se levanta ese pueblo a entregarle las cosas nuevas que Dios le ha dado a usted. Eso viene de parte de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que Dios nos comunica a nosotros en lo personal. Cuando nos toca ir a predicar una palabra,
no llevársela al pueblo si es mía personal. Si es un llamado de atención para mí personal, es mío, bajo mi servicio, pido perdón a Dios, trato de hacerlo mejor, trato de tener dominio propio de mi lengua, para no decirle a todo el mundo que Dios está hablando conmigo, que Dios hizo esto por mí, que Dios el otro, que Dios aquello, porque entonces, ¿qué creo yo? ¿Qué creo yo? Que las demás personas crean que Dios habla solamente conmigo, no va a tratar con otro. Entonces va el ser humano buscando profetas, y Dios quiere entablar una conversación personal con cada persona. Sí, el Señor va a hablar a través de la predicación, va a hablar a través de la administración, va a hablar a través de las clases de doctrina. Él va a hablar, pero es para preparación de un pueblo. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo que habita en la persona, convence a la persona que el Señor quiere amor, quiere todo lo bueno para esa persona, cuando Él la convence, ahí es donde entra su transformación, ahí es donde entra su trato personal con Dios. Lo cual nosotros como ministros de Dios debemos de apartarnos. ¡Aleluya! Usted cumpla con llevarlo a los pies de Cristo. Ya el proceso es del Espíritu Santo, es de Dios. ¡Aleluya! Él es el que tiene el poder. Él tuvo el poder para sentarme a mí aquí ahora a hablar con ustedes, amados. Entonces, no podemos creer que todas las cosas tenemos que dominarlas nosotros con nuestra propia razón o con nuestros propios sentidos. Porque no dice la Biblia, lo digo yo a título personal, la razón del hombre para nada ayuda. La razón del hombre no ayuda a nada a Dios. Porque en la razón del hombre hay una servidura, no baja, no hay una persona humillada. Hay personas intolerantes, ¿verdad? Muy soberbias. Entonces, ahí no hay. Debemos de tener el discernimiento espiritual. Dar la gloria a Dios cuando el Señor te use. Pero cuando el Señor te dice, apártate, que voy a entrar yo, déjalo que entre. Y no estés guiando un pueblo para que caiga en el mismo hoyo junto a ti. Gloria a Dios, aleluya. Esta es una palabra de reflexión. Una palabra de la congregación de Jesucristo. Escucha, Dios tiene una conversación íntima con todos. Conmigo la tiene, a diario si es posible. Y yo predico el Evangelio. Y yo trato de enseñar la doctrina de mi Señor Jesucristo dentro de la medida que Dios me dé. Porque también eso es una medida. Eso es por medida. Eso no es que a todo el mundo se le va a derramar demasiado. No. Esa es la medida que el Señor te quiera dar en el momento justo. Entonces en ese momento yo aprovecho. Pero tengo que tener dominio propio de las promesas que voy a hacer en la voz de Dios o que voy a hacer como hombre, como mujer. Muchos quieren prometer en plena administración de la palabra, voz de hombres. Y Dios promete es voz celestial, es espiritual. Amén. Dios me lo bendiga, el Señor me los guarde y bueno, la gloria y la honra, todo es para Dios. Amén.